Muchas gracias, señor coordinador. Saludar a las y los convencionales y saludar, por supuesto, también a quienes nos están viendo en esta transmisión especial de la Comisión de Reglamento. Quiero partir señalando que, como ya sabemos, un reglamento debe contener una serie de principios, entre los que nosotros destacamos que la paridad debe ser un piso y no un techo, debe ser transparente y máxima publicidad. Los principios también que debe considerarse son los del Parlamento abierto, el respeto y la promoción de la participación efectiva también, de la participación popular y también de los pueblos originarios, tener presente también la interculturalidad y el plurilingüismo, la igualdad de género, la prohibición de todas las formas de discriminación, descentralización y equidad territorial, entre otras, responsabilidad ambiental. Yo me voy a referir especialmente a un principio que es el de la plurinacionalidad y en la forma en la cual debe plasmarse en el reglamento. El desafío de esta convención plurinacional es garantizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos. La plurinacionalidad como principio puede ser una de las vías para implementar el derecho a la libre determinación de los pueblos, que se encuentra consagrado en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos que se encuentran ratificados por este país, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Originarios, entre otros. Cabe señalar también que el ex relator de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, señala que el derecho a la libre determinación de los pueblos comprende dos dimensiones, una constitutiva y la otra continuada. Él nos habla que la libre determinación en su dimensión constitutiva consiste en la plena participación de los pueblos en el diseño institucional de los órganos del gobierno, y es por eso que la Convención está obligada a garantizar los procesos de participación y consultas vinculantes y llegar a acuerdos y obtener el consentimiento con los diferentes pueblos. Asimismo, señala que la libre determinación en su dimensión continuada significa que la nueva arquitectura estatal plurinacional debe garantizar a los pueblos el ejercicio de los derechos políticos, culturales, territoriales, sociales y económicos, de los cuales ya se encuentran sintetizados en la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Originarios. Los escaños reservados hemos ido elaborando un concepto también del principio de plurinacionalidad, perfectible en todo caso, y lo hemos entendido como la convivencia de diversas naciones en un mismo Estado, en plena igualdad de dignidad y derecho, con igual participación en la distribución del poder y con pleno reconocimiento de sus derechos colectivos y sus relaciones con su territorio y recursos en armonía con los derechos de la naturaleza. En virtud de este principio, las estructuras, procesos, prácticas, ceremonias y en general, en todo el funcionamiento de la Convención, deben estar presentes las diversas naciones. El estándar de la plurinacionalidad, como lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, es la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, tal como quedó consagrado en el artículo 6, letra I, de las normas básicas para el funcionamiento provisional de la Convención Constitucional aprobada por el Pleno. Ahora también debemos señalar cómo se plasma el principio de plurinacionalidad en el reglamento de la Convención Constitucional, las reglas que se estipularán para la creación de los órganos y los procedimientos deben estar diseñadas en forma tal que permitan que la discusión constitucional dé lugar a normas que reflejen la voluntad de los diferentes pueblos que habitan Chile. Esto en el reglamento se traduce en tres ámbitos: principios, órganos y procedimientos. La plurinacionalidad debe recogerse como principio rector del reglamento de la Convención Constitucional. La plurinacionalidad, recordar, ya es una práctica constituyente, un actuar reiterado, con efectos jurídicos que fijan una orientación clara en el funcionamiento de la Convención. Toda la acción jurídica vinculante de la Convención ha estado regida por este principio. El reglamento no puede sino consagrarlo expresamente. La plurinacionalidad en los órganos de la Convención se concreta en escaños reservados con participación garantizada en los diferentes órganos de la Convención, una comisión de derechos de los pueblos indígenas, que tendrá a su cargo los temas sustantivos de los derechos de los pueblos y su integración en la distribución del poder. Además, conducirá los procesos de participación y consulta. Asimismo, una Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena, una conferencia de armonización plurinacional, además consignar la rotatividad de la mesa directiva. En estos temas me voy a referir especialmente
al tema de la armonización. Sabemos que en todos los procesos constituyentes hay una instancia fundamental en donde se juega el texto constitucional. Esa es la función de armonización, que vela por la coherencia, congruencia, con plenitud y armonía del texto constitucional que se someterá al plebiscito. Existen varios proyectos de reglamentos circulando que proponen un comité de armonización. Nosotros proponemos que la Convención debe contar con una conferencia de armonización, que debe estar integrada por coordinadores de las diferentes comisiones temáticas permanentes, 2 vicepresidencias a la mesa elegida por el Pleno de la Convención, por mayoría simple de los convencionales presentes y votantes, y al menos un escaño reservado de cada pueblo originario. Y en caso de que los coordinadores de las comisiones temáticas estén integrados por escaños reservados, ese número se descontará del ya garantizado para el pueblo respectivo. Además, creemos que debe ser coordinada por una dupla elegida con criterios de paridad y plurinacionalidad, por mayoría simple de los convencionales presentes y votantes que la integran. La atribución que tendrá esta comisión será sistematizar, dividir y distribuir las diferentes comisiones temáticas, las mociones con proyectos de normas constitucionales, presentadas por los convencionales o a través de las diferentes iniciativas populares de normas constitucionales, formular propuestas de integración y congruencia de los textos aprobados y someterlas por conducto de la mesa directiva a consideración del Pleno. También detectar y comunicar a las diferentes comisiones temáticas las desarmonías, incoherencias o deficiencias técnicas, advertidas en los proyectos de unas normas constitucionales continuadas en sus informes parciales. Solo en el evento de que los dictámenes finales temáticos no solucionen la incoherencia, deficiencias técnicas o desarmonía, podrá proponer al Pleno proyectos de redacción que superen dichos defectos. Invitar a las comisiones temáticas a completar contenidos constitucionales que formen parte de su competencia y no hayan sido suficientemente desarrollados en sus dictámenes finales. Solo en el evento de que las comisiones temáticas no superen la incompletitud de dichas materias, la conferencia podrá proponer al Pleno proyectos de normas que las superen, proponer bases de coordinación temporal y de trabajo en las distintas comisiones temáticas para hacer más eficaz su trabajo, proponer al Pleno la creación de comisiones especiales para resolver materias sobre las que existan discrepancias de fondo en los dictámenes de las comisiones temáticas o que no hayan alcanzado aprobación por el quórum determinado por el reglamento, para integrar el proyecto de constitución que se someterá al plebiscito y en su criterio sean indispensables en el texto constitucional. Solicitar a la subsecretaría los recursos técnicos y administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Recibir los dictámenes de las comisiones temáticas y comisiones especiales y sistematizar las propuestas de normas constitucionales contenidas en ello. Preparar y publicar en los medios oficiales de la Convención el primer borrador de texto constitucional. Recibir, sistematizar y discutir las indicaciones de corrección al texto constitucional que propongan convencionales, la participación popular y de los pueblos indígenas para elaborar una propuesta corregida del borrador del texto constitucional. Preparar la propuesta final de la nueva Constitución que será sometida a aprobación del Pleno. Como ya se me acaba el tiempo, solo nombraré los efectos de la plurinacionalidad en los procedimientos que regulará el reglamento de la Convención Constitucional, la que deberá garantizar que la participación de los pueblos originarios se hará conforme a las instituciones prácticas propias de cada pueblo. El estándar de la participación y la consulta con los pueblos indígenas es la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, tanto en términos como también en su resultado. Contemplar el derecho a una iniciativa popular de normas constitucionales, consignar la obligación de dictaminar, consignar normas además que faciliten el funcionamiento territorial de la Convención, sus órganos y sus convencionales. Eso sería, Daniel, muchas gracias.